Hola, bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Amén. Por otro día más que nos permite de podernos reunir para darle culto en espíritu y en verdad, para darle la honra, la gloria, la exaltación al único merecedor de honra y gloria, que es Jesús, quien es el Cristo. Así que, mis amados, vamos a orar y que sea el Señor Jesús el Cristo quien nos llene, quien nos dirige y quien verdaderamente hable a cada una de nuestras vidas. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos da, Señor, que nos permites, Padre, de podernos reunir para seguir siendo llenos de tu Evangelio, Señor, que es Jesús el Amén. Cristo. Padre, oramos para que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales sean abiertos cada vez más a tu voz, Señor, que podamos escuchar tu voz Amén. segundo a segundo, Señor, que podamos ver, Señor, al Cristo a través de las Escrituras, Señor, y por sobre todo, Señor, que podamos creer cada vez más de que Jesús es el Cristo, que realmente todo en Él quedó resuelto, Señor, Amén. que podamos nosotros vivir, Señor, este Emanuel diariamente, Señor, que podamos tener coherencia entre lo que predicamos, entre lo que creemos y entre lo que estamos viviendo, Señor. Que ninguna realidad, Señor, nos saque de esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, a cumplir con tu voluntad, Señor. Esa voluntad que es una, Señor, y es que podamos mostrar a Jesús quién es el Cristo. Que lo podamos levantar, que lo podamos exaltar, Señor, y que realmente lo puedan ver afuera, Señor. Amén. Señor, esta es tu voluntad, que puedan ver a tu Hijo Jesús como lo que es, como el Cristo. Y Señor, que puedan creer, ser salvos, Señor. Amén. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, Gracias, recibe Señor. la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Solo tú, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Bueno, mis amados, entonces, como bien lo hacemos diariamente y como realmente nuestra fe, confirmar nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Realmente allí está entonces nuestra fe, allí está firme nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, y que ya claramente creemos que el Evangelio de la Biblia, del cual todas las Escrituras nos están hablando, es de uno solo, y es del Hijo de Dios, es de Jesús el Cristo, el que realmente consumó todo a través de la cruz y la resurrección. El que realmente resolvió los tres problemas que teníamos nosotros, que era estar separados de Dios, que era estar bajo el dominio de Satanás, que era estar en el pecado, y que esto nadie lo podía resolver, solo Dios mismo. Esto es, Jesús el Cristo lo resolvió, y se resolvió a través de la cruz, a través de su padecimiento, a través de su sangre derramada, a través de su muerte, a través de su resurrección. Esto quedó resuelto. Este realmente es el Evangelio del cual nos hablan los 66 libros en las Escrituras. Uno solo, que es eterno. Uno solo, que es la única verdad. Uno solo, que es la vida. ¿Sí? Uno solo, que es el camino que nos lleva al Padre. Este uno solo es Jesús el Cristo. Este realmente es el Evangelio del cual hoy nosotros entonces profesamos y seguimos confesando y seguimos creyendo que es Jesús el Cristo. Y también entonces, a través de esta misma fe, entonces el evangelismo de la Biblia. El evangelismo entonces es ir a dar esta respuesta, es ir a mostrar afuera al ser humano cuáles son los tres problemas que tiene y cuál es la respuesta, solución que Dios dio. El ser humano lo que tiene que escuchar es cuál es su estado. Sí, es que está separado de Dios, está en el pecado, está gobernado por Satanás. Estos realmente son los tres problemas que tiene. Los tres problemas que realmente, si no se resuelven, entonces
van a morir eternamente separados de Dios. Ellos no tienen que escuchar cómo entonces conseguir dinero, cómo tener una bonita familia, cómo tener una buena salud, ¿sí? Lo que realmente necesitan escuchar es cuál es el estado y cuál es la respuesta, solución que Dios dio al hombre. Amén. Y es el evangelio, que Jesús es el Cristo. El evangelismo entonces es dar la respuesta única que Dios ya dio, y es que Jesús es el Cristo. Y la evangelización mundial es dar ese testimonio hasta lo último de la tierra, es preparar la tierra, es llenar la tierra con un solo mensaje, con un solo evangelio, con un solo testimonio, ¿sí? ¿Cuál es el evangelio del reino? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Que Jesús es el Cristo. Amén. Esto realmente es la evangelización mundial. Y esto se da o se tiene que dar hasta lo último de la tierra. Cuando esto ocurra, Jesús, quien es el Cristo, quien es el principio, que es el fin, Él dijo, cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin, esto es, volveré, ¿sí? Esto realmente es la evangelización mundial. Pero también entonces nuestra fe sigue siendo cada vez más alimentada, sigue siendo cada vez más, está cada vez más creciendo. Y hay una dirección que Dios dio, y lo vemos en Hebreos 12:2. Entonces, para los que creemos que realmente Jesús es el Cristo, entonces nuestra mirada tiene que estar puesta es en Él, en Jesús el Cristo. No dice que los que creemos que Jesús es el Cristo tenemos que tener la mirada aquí en las cosas de este mundo, en las corrientes de este mundo, en las realidades que vivimos diariamente, en cuál es el presidente, en quién es el gobernante, en quién es el alcalde, no, en nada de eso, ¿sí? Que nuestra mirada realmente esté en el autor y el consumador de la fe, en Jesús el Cristo, en el autor y el consumador de la salvación, en Jesús el Cristo, ¿sí? Es que yo creo que Jesús es el Cristo, entonces es que realmente le pertenezco a Él. Es que mi mirada tiene que estar puesta en Él. Cuando digo que Jesús es el Cristo, entonces estoy creyendo que yo pasé de muerte a vida. Estoy creyendo que realmente todo lo que había en mí, que era el pecado, que era ese gobierno de Satanás, que era una separación eterna de Dios, quedó resuelta por la obra que Jesús cumplió a través de la cruz y la resurrección. Esto es por la obra del Cristo. Jesús realmente es el Cristo, y ahora mi mirada tiene que estar puesta en Él. Vivo es por Él, vivo es para Él. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchos dicen hoy, sí, es que Jesucristo, como lo llama la religión, Cristo Jesús, Él está a la diestra del Padre. Pero que realmente tienen que entender y creer, porque no es decir que está a la diestra del Padre, es que Él está a la diestra del Padre. Pero hay que creer realmente que para estar a la diestra del Padre, que para estar con el Padre, tuvo que venir entonces a esta tierra a cumplir con la obra del Cristo. Tuvo que padecer, tuvo que morir, tuvo que entonces inclusive separarse de Él, ¿sí? Porque cargó nuestros pecados, ¿sí? Porque toda la ira de Dios cayó sobre Él. Es que tuvo que padecer, y lo que realmente padeció fue esa separación del Padre. Y entonces, después de que cumplió esta obra, después de que murió y resucitó, es claro que está a la diestra del Padre. Es claro que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, porque si Él no hubiera cumplido con esa obra de Cristo, entonces nosotros, ¿cómo estaríamos? ¿Cuál sería la situación de cada uno de nosotros hoy en día? Es que estaríamos en la misma condición de antes, estaríamos bajo maldición, estaríamos bajo el pecado, estaríamos bajo el gobierno de Satanás, estaríamos separados eternamente de Dios. Es que decir que Jesús es el Cristo no es solamente repetir, yo tengo que creer realmente de dónde fue que me sacó Jesús el Cristo, qué fue lo que Él tuvo que hacer para que yo hoy tenga vida. ¿Sí? Que esto no lo recibí por repetir una oración ahí al frente.
que eso no lo recibí por congregarme muy fielmente, que eso no lo recibí simplemente por estar diezmando constantemente, o por estar entonces sirviendo dentro de un local. No, esto se recibe realmente cuando yo creo que Jesús realmente es el Cristo que lo hizo todo, amén, de una vez eternamente y perfectamente. ¿Sí? De esto entonces vamos a estar mirando hoy. Vamos a estar mirando hoy porque es que no es solamente en el día de hoy, es que el Señor Jesús el Cristo nos viene hablando muy, personalmente hablo de nosotros, porque nuestra fe tiene que estar afirmándose, nuestra fe tiene que estar en crecimiento. No podemos pretender seguir por la orilla. Entonces necesitamos estar entrando más en el Evangelio, necesitamos estar viviendo más este Emmanuel que hoy nosotros decimos que entonces tenemos, que estamos viviendo. El Emmanuel realmente me lleva a mí a depender de Dios, depender de que es que no soy falto de nada. Si tengo a Dios, ¿de qué soy falto? Y si yo tengo a Dios, reconozco que Jesús es el Cristo y creo que Jesús es el Cristo, porque no se puede tener a Dios sin creer que Jesús es de Cristo. No se puede decir que es hijo de Dios sin creer que Jesús es de Cristo. No se puede decir que somos pueblo, iglesia, sin creer que Jesús es de Cristo. Tiene que haber una coherencia entre lo que hoy nosotros profesamos, entre lo que nosotros hoy estamos haciendo. ¿Cuál es la coherencia entre lo que yo hablo, entre lo que yo creo y entre lo que hago? ¿Cómo realmente yo muestro al Cristo en mi diario vivir? En mi hogar, en la empresa, en todo lugar donde estoy. ¿Cómo realmente estoy mostrando que la vida está en mí? Y la vida es Dios. ¿Cómo demuestro yo que Dios está conmigo? Que yo vivo con Dios, que estoy dentro de Dios. ¿Cómo lo demuestro? Entonces creyendo que Jesús es de Cristo, creyendo el consumado de la cruz y la resurrección, ¿sí? No viviendo para este mundo perverso, no dependiendo de este mundo perverso, no siguiendo las corrientes de este mundo perverso, porque es que yo tengo que entender, por las escrituras lo dice, Jesús el Cristo lo dijo, quien gobierna este mundo es Satanás. Y por ende todos los que no crean que Jesús es el Cristo le pertenecen a Satanás. Lo digo yo, lo dijo Jesús el Cristo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque realmente hacen las obras de él, porque son mentirosos tal cual es él, porque él es el padre de la mentira, porque ese Satanás usa artimañas, se disfraza, ¿sí? Es sutil, busca cómo enredar a la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Y claro que no es omnipresente, pero tiene un ejército alrededor de él, trabajando alrededor de todo creyente. Andan buscando cómo devorar realmente a los que creemos que Jesús es el Cristo, a través de artimañas, a través de mentiras, a través de falsos mensajes, a través de falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, a través de falsas predicaciones con las escrituras en la mano. Y todo el que no tenga la mirada puesta en el Cristo, entonces está siendo tumbado por él, porque ese es el trabajo de él. ¿Sí? El trabajo de Satanás siempre va a ser uno: tumbar a la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Y si no hay la firmeza en esta fe que hoy nosotros profesamos, tarde que temprano entonces la iglesia fracasará, la iglesia caerá. Pero si hay la firmeza, entonces por más dardos que esté tirando este enemigo, es que no nos podrá tocar, porque estamos en el Emmanuel, porque estamos dentro del Evangelio que Jesús es de Cristo, porque estamos entonces con esa armadura que Dios mismo nos dio, el Cristo. Dentro de Cristo entonces somos intocables, fuera de Cristo somos presa fácil para Satanás. ¿Sí? Miremos entonces acá en Hebreos, vamos a mirar el libro de Hebreos. Estuve mirando acá unos versículos que realmente sé que son para nosotros. Todo lo que hay en las escrituras son para nosotros. Todo habla realmente de Cristo, de Dios. Hebreos 3,
Y voy a leerlo acá en la Nueva Traducción Viviente. Y luego vamos a ir mirando paso a paso en la Reina Valera. Hebreos 3, y lo leo hasta el versículo 19. Del 1 al 19 dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, que ya creemos en Cristo, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como su siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero el Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en el Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice, escúchese, por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese. Hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece al Cristo. Recuerden lo que les dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Vamos a ir mirando realmente cada uno de estos versículos. Aquí se nos habla del reposo del pueblo de Dios. Y hoy nosotros hemos escuchado, no sé hasta dónde lo estamos creyendo, pero el reposo de Dios es Jesús el Cristo. Amén. El reposo que el ser humano necesita, o el descanso que el ser humano necesita, es a Jesús el Cristo. No se habla del sábado, ¿sí? No se habla de un día específico para el descanso del ser humano. Se habla de la persona de Jesús el Cristo. Esto es lo que hoy nosotros tenemos que entonces ir mirando. El versículo 1 en la Reina Valera dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, a Jesús el Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir mirando varias cosas acá. Primero, el pertenecer a Dios y el ser parte con los que han sido llamados al cielo. ¿Sí? Esto tenemos que irlo mirando. Esto no es para todos. Esto es para hoy nosotros que creemos que Jesús es Cristo. Los que pertenecemos a Dios, como digo ahorita, para pertenecer a Dios yo tengo que creer que Jesús es Cristo. Los que tienen parte y los que han sido llamados al cielo. ¿Sí? La iglesia misma, pero la iglesia tiene que creer que Jesús es Cristo. ¿Sí? Entonces, el cual, versículo 2, es fiel al que le constituyó, como también constituyó a Moisés en toda la casa de Dios. Y el 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa del que la hizo. ¿Sí? Esto es la Reina Valera. Aquí vamos a mirar entonces estos versículos. Primero entiéndase, para pertenecer a Dios y para tener parte con Dios, tengo que creer que Jesús es el Cristo. Hoy nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Para ser llamados, entonces tengo que creer que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Porque aunque Dios está llamando, llama realmente a los que creen. ¿Sí? A los que creen realmente. Estos son los que están, o el caso de nosotros, escuchamos su voz. Y aquí estamos, por misericordia de Dios. Pero se nos dice entonces que tenemos que considerar detenidamente a Jesús el Cristo. Ahorita miramos en Hebreos 12. ¿Dónde tiene que estar mi mirada? ¿Sí? ¿A quién es que yo tengo que mirar todos los días? Es la obra que realmente Jesús hizo como el Cristo. Consideren detenidamente a este Jesús. No a Jesús, el que la gente piensa que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. No, a este, al que realmente cumplió con la obra del Cristo. Detenidamente, a través de él que obtuve, a través de él que sigo obteniendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar detenidamente en el Cristo? ¿Sí? Detenidamente es que ya cumplió esa obra, que no le quedó faltando absolutamente nada. En el versículo 6 que leímos ahorita, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero el Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en el Cristo. O sea, realmente acá, dice acá, somos la casa de Dios si nos armamos de valor. ¿Sí? Se nos está pidiendo que nos tenemos que armar de valor. ¿Por qué se pide que nos armemos de valor? ¿Por qué? Porque es que la iglesia que hoy profesa que Jesús es el Cristo, esta falta es de valor. ¿Sí? Habla muy bonito, predica muy bonito, tiene mucho conocimiento, enseña, pero a la hora de defender realmente la fe que hoy profesamos, que Jesús es el Cristo, fracasa. Tiene miedo de lo que pueda perder en su momento. Tiene miedo de que si es un pastor su congregación se vacíe. De que si es un congregado entonces sea expulsado de esa sinagoga. ¿Sí? No tiene el valor suficiente para defender esta fe de que Jesús es el Cristo, ni en su casa, ni en su empresa. Le da miedo hablar, le da miedo levantar al Cristo. No tiene el valor suficiente. ¿Sí? Aquí dice claramente que es que nosotros realmente tenemos que armarnos de valor, pero este valor se tiene cuando se cree fielmente que Jesús es el Cristo. Amén. Si no hay esa fidelidad a esta fe, no hay valor. Y usted puede gritar, y usted puede coger las redes e insultar a otra persona, pero eso no es el valor. El valor es defender realmente esta fe de creer en Jesús como el Cristo, donde sea. Que tenga una reunión a la hora del culto, primero es el culto. Primero es darle el culto al que realmente merece la honra y la gloria.
que pase lo que pase, es que el Cristo sigue siendo el Cristo. Y yo necesito el Cristo. Esta fiesta me espera. Esta reunión me espera, ¿sí? Esto que está ocurriendo me espera. Y si no me espera, es que el Cristo es el merecedor de honra y de gloria. El valor que realmente merece. A la hora de una situación difícil, a la hora de una situación entonces de tormento, a la hora de una situación de aflicción económica, familiar, de salud, ahí sí creo que van a dejar lo que sea para venir entonces ahora sí a suplicar, como los religiosos. Ahora sí, entonces vamos a ver en primer lugar, porque es que necesitamos ir a arrodillarnos ante Dios, porque necesitamos salir de esta situación. Eso realmente no lo hace alguien que profesa esta fe, alguien que tenga este valor. En cualquier lugar le va a dar el culto a Dios. Amén. Es que no puede haber nada que realmente nos saque de darle el culto a Jesús el Cristo. Amén. Claro que habrá momentos donde es difícil la situación, donde yo puedo decir, se me fue imposible asistir, pero yo aquí estoy en mi casa, aquí estoy en mi pieza, aquí estoy en el lugar, como dice el mismo Jesús el Cristo enseñó, allá en su habitación, solo, allá está dándole el culto. Y claro que es que Dios es el que lo ve, es el que nos ve, es el que realmente ve nuestro corazón, ¿sí? Porque también venir aquí con la cabeza en otra parte es mejor no venir. Es mejor que hacen en donde están y hacen más. Porque se puede engañar a las personas que están a nuestro alrededor, pero a Dios no se puede engañar. Dios sí realmente va a ver el corazón del ser humano y sabe quién de los que hoy decimos creer que Jesús es el Cristo tiene el valor, los pantalones suficientes para defender esta fe delante de cualquier persona, ¿sí? Entonces, el valor y que permanezcamos ¿qué? Confiados. No es solamente decir sí, Jesús es el Cristo y ya. Se necesita una permanencia. Yo tengo que permanecer todos los días. Como dice Juan 20:31, es que Juan 20:31 se repite, ¿cierto? Pero termina diciendo para que creciendo, para que permanezcamos, para que confiemos, ¿sí? Para que nuestra esperanza esté siempre en Jesús el Cristo, ¿sí? La esperanza, realmente, ya se resolvió nuestro problema. Pero hay una esperanza, es que Él vuelve en nuestros días. Pero para que esto ocurra yo tengo que también hacer lo que tengo que hacer. Tengo que cumplir con el evangelismo de la Biblia, tengo que cumplir con la evangelización mundial. Tengo que seguirme llenando de esta fe verdadera. Tengo que realmente llenarme, tengo que reunirme, tengo que ser preparado, ser capacitado, tengo que entonces hacer lo que Dios envió a hacer. Amén. Tengo que mostrar que realmente hay una vida en mí, que Dios está dentro de mí, para que Él vuelva en mis días. Amén. ¿Sí? Para que vuelva en mis días. Es que la esperanza realmente es de vivir eternamente con Él. Desde acá estamos viviendo esa eternidad. En el momento en que yo creo que Jesús es el Cristo, es que yo ya vivo el Emanuel. Pero ahora quiero vivir eternamente, ahora quiero irme con Él, ahora quiero rendir mi vida a Él, desde aquí. Pero es que desde aquí se tiene que demostrar. No es solamente esperar morir. Cuando muera ahora sí voy a estar con Él. No, desde ya, desde aquí. Que cuando Él venga, yo me pueda ir con Él. La esperanza es que yo me vaya con Él. La esperanza no es que Él venga y yo me quede. La esperanza no es que yo me muera y entonces en el juicio sea puesto en el lado izquierdo. Esa no es la esperanza realmente es vivir eternamente este Emanuel. ¿Sí? Dice así. Así se nos habla aquí, entonces realmente, si usted mira esto, se nos habla a nosotros, ¿sí? Aquí se nos está diciendo, si nuestra fe está en Jesús el Cristo, entonces, sí podemos pertenecer a Dios. Si nuestra fe no está en Jesús el Cristo, entonces no todos pertenecen a Dios. Aunque hoy se congreguen, aunque hoy digan que creen que Jesús es el Cristo, si no está la fe clara, en obediencia, en defensa, ¿sí?
tener el valor, tener el seguir dentro de Él, permanecer en Él, depender de Él. Entonces no podemos decir que le pertenecemos a Dios, no al Dios vivo, tal vez al Dios de este siglo, sí. Hay que hacer diferencia. No solamente los que creen que Jesús es el Cristo, entonces son los que pasan de muerte a vida, ¿sí? Es que yo he escuchado esto. Muchos hoy dicen, no, es que yo creo que Jesús es el Cristo y yo ya pasé de muerte a vida. Y me hablan de Efesios 2:1 y otros textos más. Y uno dice, sí, tiene claridad en eso. Pero es que no es solamente decir yo creo y que ya pasé. No, es que se tiene que mostrar. Reitero lo de Juan 20:31. Cuando yo reconozco que estaba muerto y que solo la vida viene cuando creo que Jesús es el Cristo, entonces ahora sí paso de muerte a vida. Ahora es que la vida de Dios está en mí. Como la vida de Dios está en mí, entonces yo ya dejo de ser esclavo. Entonces no pueden decir que creen que Jesús es el Cristo, pero siguen siendo esclavos a algo de aquí, a alguien de aquí, que dependen de algo o dependen de alguien. Hay unas esclavas, ¿sí? La enfermedad se vuelve una esclavitud. No, con esta enfermedad me da dificultad, ¿sí? Esa enfermedad los esclaviza. La economía, es que no tengo, lo esclaviza. Es que no puedo porque tengo que cumplir aquí, adelantar un trabajo, lo esclaviza. Cada cosa que usted le está colocando, le está dando el primer lugar, lo está esclavizando. Entonces no puede decir que es que ya pasó de muerte a vida, porque reitero, la vida me lleva a que ya no soy esclavo, ni del pecado, ni de Satanás, y por ende estoy vivo con Dios. Coherencia en lo que hoy estamos nosotros predicando, en lo que nosotros hoy decimos creer. Si Jesús realmente es el Cristo, entonces aquí vuelve el valor. Defendamos, permanezcamos en esta fe, mostremos a toda la raza humana que yo tengo la vida de Dios, que permanezco en Dios, que no soy esclavo de nadie, ¿sí? Que la vida de Dios está en mí, y que si la vida de Dios está en mí, o sea, Dios mismo, entonces soy hijo de Dios, y como hijo de Dios es que a Él es al que yo realmente le rindo. Ante Él me rindo, ante Él me postro. Reitero, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, muy bonito puede ser, no podemos negar nuestra familia, nuestras mamás, papás, hermanos, hijos, esposas, nietos, en fin, ¿sí? Pero todo eso perece, todo eso va a desaparecer, todo. Es más, los hijos crecen, ¿sí? Los papás también van tomando su rumbo, los hermanos van tomando su rumbo, su empresa, hoy es empresa, mañana puede ser nada, puede ser historia, pero el Cristo permanece eternamente, ¿sí? De Él es que yo dependo, a Él es que yo me postro. No estoy diciendo que sus familias entonces usted las haga a un lado y que les importe muy poquito lo que está pasando con ellos. Lo que le estoy diciendo es que el primer lugar siempre tiene que ser para Dios, si realmente yo tengo a Dios. Si no lo tengo, déjeme decirle, amados hermanos, entonces no ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesús de Cristo en nuestras vidas. Quedamos con un conocimiento, con una teoría, pero eso no salva. Eso no salva. Eso produce muerte, ¿sí? Entonces, pertenecer a Dios es pasar de muerte a vida, ¿sí? Solo los que tenemos la vida de Dios nos da entonces ese privilegio de pertenecerle, ese privilegio de llamarlo Padre, de ser hijo, ese privilegio de ser pueblo, de ser iglesia, ¿sí? Nos da entonces también ese privilegio de no ser esclavos. Gálatas 5:1 habla sobre esto. Ya no hay esclavitud. Y nos da el privilegio de ser la iglesia, porque es un privilegio realmente ser la iglesia, ser
parte de ese cuerpo, ¿sí? Parte de ese cuerpo donde la cabeza es el Cristo, ¿sí? Todo eso tiene que ir quedando en nosotros claro. Estamos hablando realmente de que el reposo es Jesús el Cristo. Para que haya reposo, entonces tiene que haber también el conocimiento de cuál es mi estado. Hemos hablado de esos tres problemas del ser humano: Satanás, pecado y separación. ¿Cómo se va a hablar entonces de que usted y yo estamos viviendo un descanso, un reposo, de que ya estamos con Dios, si esto no se ha resuelto? Y puede que lo hayamos escuchado ya muchos años, pero se necesita es que se resuelva. Se necesita la coherencia, lo que ahorita venimos hablando. Si Satanás no gobierna mi vida, ¿por qué el ser humano lo está haciendo? Y el ser humano, como también vemos, es que es hijo del diablo. Si no cree que Jesús es de Cristo, ¿es hijo de quién? Es hijo del diablo. Y resulta que puede ser su esposa, que puede ser su hijo, que puede ser su mamá, que puede ser su papá. Suena muy duro, pero es la realidad. Entonces tiene que haber coherencia. No, es que, momento, es que mi Satanás ya no me gobierna. Es que yo no lo vencí a él, lo venció el Cristo, y por eso mi mirada está en el Cristo. Y el pecado tiene que estar resuelto. Hermano, pero yo en lo ético y lo moral y lo social soy sin tacha. Pero no cree que Jesús de Cristo está totalmente muerto. No se ha resuelto el problema del pecado, todavía está con la incredulidad. No le cree al Cristo, no cree al pacto de Dios, y por ende sigue separado de Dios. Pero si realmente yo creo que Jesús es el Cristo, entonces es que esto quedó resuelto. Amén. Y repito, esto no lo resolví yo, no lo resolvió usted, no lo resolvió una congregación, un ministerio, una denominación, una organización. No lo resolvió la religión, lo resolvió Dios mismo. Amén. A través de su Hijo Jesús de Cristo, a través de la cruz y la resurrección. Fue una obra completa, que no le faltó absolutamente nada. Recuerden Juan 19:30. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús allí, el Cristo? Consumado es. Y lo que está diciendo es, terminado es. Está solucionado para los que creemos que Jesús es el Cristo. Para los que creemos en esa obra. Entonces fue la victoria para cada uno de nosotros. Fue la victoria del Hijo de Dios para resolver el problema de Satanás, el pecado, y para reconciliar al hombre con Dios. ¿Sí? Ese consumado es, hecho está. Es lo que hoy a nosotros nos tiene vivos, lo que hoy a nosotros nos tiene viviendo el Emanuel, lo que hoy a nosotros nos tiene entonces libres de Satanás. ¿Sí? Fue una obra, como dije, completa. Pero vuelve la pregunta: ¿cómo está mi fe en este consumado? Porque vuelvo y miro. Es que Jesús es el Cristo, pero cualquier cosa me saca. Es que Jesús es el Cristo, pero cualquier entonces gripita me deja en la casa. Es que Jesús es el Cristo, pero cualquier escasez económica no me deja mover. Es que Jesús es el Cristo, pero no puedo hacer el evangelismo, no puedo hacer la evangelización mundial porque tengo que hacer otras cosas. Es que Jesús es el Cristo, pero no puedo porque tengo que entonces participar en unas reuniones familiares. ¿Dónde está el consumado aquí? ¿Dónde está el consumado en la iglesia? ¿Dónde realmente se vive ese consumado? Es que se vive en cualquier situación. ¿Sí? Escucho mucho decir: no, consumado es, hermano, ya todo está solucionado. Hay que demostrarlo. El consumado se vive entonces en el verdadero reposo, cuando yo estoy entonces con Dios, cuando no estoy entonces viviendo o moviéndome por las aflicciones. Dice aquí también, entonces, si yo creo que todo fue hecho, que todo terminó para mí, entonces que ya nada es problema. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué quiere decir Mateo? ¿O qué quiso decir Jesús de Cristo en Mateo 11:28? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Jesús de Cristo en Mateo 11:28? Hablándole
a la raza humana, hablándole a los que entonces están en una condición, en un estado de maldición. Mateo 11:28, miren lo que dice. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? A todos los que están viviendo tres problemas: Satanás, gobierno satánico, esclavas, cadenas, ¿sí? Pertenecer a este mundo, pertenecer a las corrientes de este mundo, vivir de acuerdo a las corrientes de este mundo, pertenecer al diablo. A ellos les dijo Jesús de Cristo, porque a nosotros también nos dijo, pero ya hoy nosotros creemos que Jesús es de Cristo. Ahora para los que están afuera, para los que no han creído, entonces vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar de ese problema de Satanás, de ese problema del pecado, de no creer de una manera correcta y precisa en quién es Jesús, en Cristo. Vengan a mí, que yo realmente los voy a llevar al verdadero reposo, van a descansar, ya no van a estar más separados. Vengan a mí. A los que entonces escuchamos o van a escuchar, y el caso de nosotros creemos, estamos en el verdadero descanso, estamos en el verdadero reposo. A los que no, se sigue llamando: vengan realmente a Jesús el Cristo. Solo Él puede resolver los tres problemas que ustedes pueden tener en este momento: Satanás, pecado y separación. A los que están dentro de una congregación, a los que hoy profesan esta fe, creen en Jesús como el Cristo, pero no ha sido creído al 100%. Vengan realmente a Jesús el Cristo, que en Él está todo. Él es ese verdadero reposo. Amén. Y aquí en Hebreos 3:7 dice: como dice el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo. Oiga lo que dice: si oyeres hoy su voz. Nosotros, la iglesia de nuevo, si oyeres hoy su voz. Mire que hemos hablado de los tres problemas de la raza humana, de esos tres problemas dentro de la iglesia, si no se ha creído que Jesús es de Cristo. Pero vuelve entonces el Espíritu Santo, dice: si oyeras hoy su voz, hoy todavía, si oyeres hoy su voz. ¿Cuál voz? No el que está predicando, la voz de Dios, el evangelio, el pacto, ¿sí? Si oyeres hoy realmente esa palabra, que Jesús es el Cristo, si oyeres hoy su voz, dice: y no endurezcáis vuestros corazones. Es que se escucha ese evangelio, que Jesús es el Cristo, pero a la vez llega Satanás y ataca. Y ese corazón se endurece, y ese corazón entonces se vuelve incrédulo, se vuelve ignorante, se rehúsa realmente a escuchar esa voz de Dios. Pero el Espíritu Santo sigue diciendo: si oyeres hoy, domingo, ¿sí? 25 de junio, y hoy, mañana lunes, y así todos los días, hoy, es escuchar esa voz diario. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, ¿sí? Dice acá: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Pues tremendo eso, ¿no? Y si usted mira la realidad de hoy en día, igual. Dice: a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años, entonces lo probaron. Cuando uno realmente puede ver esto, que ya lo hemos visto acá, ¿sí? El pueblo de Israel, esclavo en Egipto, una esclavitud 400 años, viviendo entonces bajo el dominio de Faraón, Satanás, esclavos de Satanás, en el mundo, separados realmente de Dios. El pecado, por su incredulidad, por su ignorancia. Y llega Dios, levanta a Moisés, envía a Moisés
ocurren entonces milagros allí para sacarlos. Las plagas que tuvo el pueblo de Egipto, donde cada una de esas plagas tocaba a ese pueblo y al pueblo de Dios no. Luego lo saca de allí a través de la sangre del cordero. Luego entonces los reconcilia, cruzaron el mar, salieron de Satanás, salieron del pecado, se encontraron con Dios. Ya después de vivir esa esclavitud 400 años, después de ver la misma gloria de Dios, de ver los milagros de Dios, van para la tierra prometida y sin embargo siguen entonces con su incredulidad. Siguen tentándolo y el Señor Dios sigue dándoles. Entonces, pan, tenga pan. Agua, tenga agua. ¿Sí? Agua en el desierto, imposible tenerla. Dice, la roca lo seguía. La roca, el Cristo siempre detrás. El pan, el maná, el Cristo mismo. Cansados del pan, muy liviano este pan, va a codornices. Su ropa no se envejecieron, ¿sí? 40 años. Sin embargo, por causa de su incredulidad, por causa de esa incredulidad, entonces no entraron. Y eso sí es que es duro. Esto entonces me lleva a mí a entender y me lleva también a escuchar la exhortación de Dios, que no es que yo repita solamente que Jesús es el Cristo, es que tengo que creer. Y es que tengo que vivir ese hoy todos los días, escuchando esa voz todos los días, siendo lleno de esa voz todos los días, estando obedeciendo todos los días, porque es que si no, si entra la incredulidad, entonces no hay reposo, no hay entrada. Ellos no entraron a la tierra prometida, ellos se quedaron, dice que sus cuerpos quedaron tendidos, no alcanzaron a entrar. Esto es para nosotros. Esto no es solamente, no, yo ya creo que Jesús es el Cristo, pero mi vida es totalmente distinta. Mi evidencia es totalmente tergiversada de lo que hablo. Repito, no, ya salí de Satanás, pero sigo estando esclavo. No, yo ya sé que ya el pecado no me toca, pero está la incredulidad. La incredulidad mata. Es que la incredulidad va en contra del pacto de Dios. No le creo al pacto, no le creo a la palabra. El Espíritu Santo sigue diciendo, si escucharas, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué sigue hablando el Espíritu Santo? Porque el corazón se sigue endureciendo, porque no hay la fe. Y sigue advirtiendo para que no caigamos tendidos, ¿sí? Para que no creamos que como ya creo que Jesús es de Cristo, entonces vivo como quiera, hago lo que quiera, no obedezco, ¿sí? Sigo estando esclavo y parte sin novedad. No es así. No es así. Este pueblo pereció por incrédulos, por rehusarse, ¿sí? Aquí dice, el Espíritu Santo vuelve y dice en el versículo 10, mire, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, nótese, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo, estoy diciendo, no es un día, ¿sí? Es el Cristo. No entrarán. Qué duro eso. Que yo diga que Jesús es el Cristo, pero no estoy dentro del Cristo. Que no está el descanso. No está el reposo. Es que estar dentro de Él es depender de Él, es el descanso, es vivir el consumado. Eso es lo que realmente está diciendo acá el Espíritu Santo a nosotros. Por eso dice, no se rehúsen, no endurezcan su corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, mire, corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Por eso advierte, ese corazón malo de incredulidad, es que esto separa, aparta del Dios vivo. Esto no es charlando. No tomemos esto como un juego de que Jesús es el Cristo y punto. Ya todo está resuelto, digo como quiera. No, aquí está diciendo, no lo hagan.
¿sí? No permitan ese corazón malo de incredulidad, porque eso los separa del Dios vivo y los une al Dios de este siglo. Ya cada uno escoge. Yo creo que Jesús es el Cristo, entonces quiero estar unido al Dios vivo. No creo que Jesús es el Cristo, me voy a unir al Dios de este siglo. Cada uno escoge, ¿sí? Pero aquí el Espíritu Santo está hablando. Y el mismo Jesús el Cristo tiene unos ejemplos claros. A sus discípulos siempre los reprendió por la incredulidad. Hoy a nosotros Dios nos sigue reprendiendo por incrédulos. Porque es que no se trata solo de decir que Jesús es el Cristo. No, yo creo. Hombre, no se trata de decir que yo creo, es que muéstrenlo. Evidéncielo. Yo creo que Jesús es el Cristo por lo que usted diga, pastorcito. Dígame, pastor, ¿qué tengo que hacer? Porque usted tiene más poder que las mismas escrituras. Si usted las interpreta, yo hago lo que usted diga y me rindo ante este hombre. Esclavo de ese pastor también, ¿sí? Es que vuelvo y le digo, Satanás opera de tal manera que todos los que podamos, quiera Dios que no sea el caso de nosotros, desviemos la mirada del Cristo, fácilmente caemos allí, tendidos ante estos hombres, ¿sí? Tendidos ante nuestras familias, tendidos ante nuestras empresas, ante lo que tengamos alrededor que le esté quitando el primer lugar a Dios, ¿sí? No endurezcamos vuestros corazones. Miren lo que dice acá en Mateo 14:31, estos versículos de ejemplo que Jesús el Cristo pone como reprensión a la incredulidad, y lo está hablando a sus discípulos. Mateo 14:31 dice así: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es Pedro que va caminando sobre las aguas. Entonces ya no mira a Jesús el Cristo en la barca, miró esas olas, cómo lo sacudían, cómo lo movían, y vas para abajo. Miró la realidad. ¿Por qué dudaste? Es lo que le está diciendo. De poca fe, hombre de poca fe. ¿Por qué el consumado de la cruz y la resurrección es tan fácil decirlo, pero la realidad te saca? ¿Cuál consumado está hablando? ¿Sí? Hombre de poca fe. Mateo 17:17. Respondiendo Jesús el Cristo dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El contexto es entonces el sanar a un muchacho lunático. Ellos no pudieron, pero entonces Jesús el Cristo lo está haciendo y lo reprende. Es la poca fe, ¿sí? que hay en el ser humano, la poca fe en el consumado de la cruz y la resurrección. Marcos 4. Marcos 4:40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí? Es que también acá, en cuanto a la tempestad, está Jesús de Cristo en la barca, durmiendo, descansando tranquilamente, pero sus discípulos están entonces agobiados, se van a hundir, van a naufragar. Hay un temor, pero están con el Cristo, pero están con el que han visto hacer de toda clase de obras, pero están atormentados y tienen fe, tienen miedo, no tienen fe, ¿sí? Las realidades que nosotros vemos constantemente, que nos van sacando, ¿sí? Esas realidades entonces siguen actuando fuertemente, y reitero, es el trabajo de Satanás, y cada vez se va a agudizar más ese trabajo de Satanás, porque su finalidad siempre va a ser que la iglesia que cree que Jesús es de Cristo fracase. Por eso nuestra mirada tiene que estar en el Cristo. El reposo, tengo que vivir el reposo, tengo que estar dentro del Cristo. Se nos está llamando a nosotros ya
hace buen tiempo, estemos dentro de Él, entremos en Él, ¿sí? Entremos en el Evangelio que Jesús es de Cristo, vivamos este Evangelio que Jesús es de Cristo, hoy, todos los días, hoy, no endurezcamos más el corazón a la voz de Dios, todos los días nos está hablando, todos los días realmente quiere que estemos unidos a Él, que dependamos de Él, que realmente podamos ser la luz, acá mostremos que esa luz está en nosotros. No podemos seguir siendo entonces esas lámparas que están puestas debajo de la mesa, hay que esconderlas, hay que mostrar la luz verdadera, al Cristo. Entonces, hoy nosotros hablamos, compartimos, enseñamos, repetimos que Jesús es de Cristo, pero ¿qué pasa? No estamos descansando en Él, como Marta, ¿sí? Corriendo de lado a lado. No se ha acabado el domingo, estamos pensando en el martes y no ha llegado el lunes. Realmente no está el descanso, no está el reposo, no lo está. No vivimos ese verdadero descanso, no vivimos ese verdadero reposo, no escuchamos su voz, nuestro corazón se endurece cada vez más. Esto es duro, ¿sí? Es que no estamos aquí solamente como unos hermanos que nos reunimos para leer unas porciones de las Escrituras y ya, y volvemos dentro de 8 días. Lo que realmente se nos está pidiendo es que creamos en ese consumado de la cruz y la resurrección, que creamos realmente que Jesús es el Cristo. ¿Sí? El 12 aquí dice: mirad, hermano, repito, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso sí que me impactó a mí. Se nos está diciendo hoy a nosotros, a estos que estamos acá, a los que no vinieron, a los que pueden estar escuchando, a los que lo vayan a escuchar, si creen que Jesús es el Cristo, está diciendo que no haya en ninguno de nosotros que corazón malo de incredulidad. Esa incredulidad que nos aparta del Dios vivo, esa incredulidad que se demuestra viviendo la realidad, que se demuestra repitiendo que Jesús es el Cristo pero sin tener la fe, esa incredulidad que se demuestra siguiendo y creyendo al hombre y no a Dios, esa incredulidad que se demuestra entonces por tener un corazón malo, ¿sí? Decir creer que Jesús es el Cristo y no estar viviendo dentro de Él, dentro del reposo, entonces eso es la incredulidad, ¿sí? Estar usando esta expresión de que Jesús es el Cristo pero sin creerlo, es como entonces tener la sal, una sal que no tiene sabor, y que una sal que no tiene sabor, ¿para qué sirve? No sirve para nada, ¿sí? Absolutamente para nada. Entonces examinemos nuestra fe, examinemos si estamos realmente en el reposo de Dios, ¿sí? Es que reitero, decir creer que Jesús es Cristo y no estar dentro de este reposo, entonces es querer usar la sal sin sabor. Eso no sirve para nada. Así es. ¿Sí? No sirve absolutamente para nada. Y el versículo 13 dice a todos: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy, ¿qué se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La necesidad de este evangelio que Jesús de Cristo es impresionante, es primordial. Lo que nosotros necesitamos primordialmente es creer que Jesús es de Cristo todos los días. Amén. Entrar en este evangelio. Amén. ¿Sí? Exhortándonos unos a nosotros. Mire, esto no se trata de que hoy nos vemos, dentro de 8 nos volvemos a ver. ¿Qué hacemos por el hermano que no vino? ¿Qué hacemos por el hermano que lo vemos cabizbajo? ¿Qué hacemos por el hermano que está anhelando que se le comparta? ¿Qué hacemos con el hermano que quiere que se lleve a otros lugares? ¿Qué hacemos realmente para exhortar? Eso es exhortar, estar pendiente de cada uno de ellos, ayudándonos. Es que necesitamos entrar todos. No se trata de que quién va primero y quién va por allá de último, es que todos tenemos que estar ayudándonos, exhortándonos a tener una fe correcta, a estar realmente viviendo el reposo, estar en el Cristo, ¿sí? Dice entonces: exhortémonos unos a otros cada día, y dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿sí?
hagamos ese trabajo todos los días. Hebreos 3:14, lo voy a leer ya para ir terminando hacia abajo. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes del Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vuelve la palabra firme, vuelve la palabra firmeza, vuelve la palabra de valor, ¿sí? Entonces, para que seamos participantes del Cristo, no participantes de la denominación, de la organización, es del Cristo, es de esta obra realmente del Cristo, de la obra del Cristo, de lo que realmente significa el Cristo, el ungido de Dios, el verdadero rey que derrotó a Satanás, el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado, el verdadero profeta que me reconcilió con el Padre, para que seamos participantes del Cristo. Versículo 15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, vuelve esa palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya ahorita leímos realmente entonces quiénes fueron los que tentaron a Dios, quiénes fueron los que provocaron a ir a Dios. Es el mismo pueblo el que pone a prueba a Dios, es la misma iglesia los que ponemos a prueba a Dios, los que no estamos entonces viviendo el consumado de la cruz y la resurrección. Y lo que se nos dice hoy es: no endurezcamos nuestro corazón, escuchemos esa voz de Dios, dejémonos direccionar por el Espíritu Santo. Si realmente en nosotros está esta fe creída, entonces que haya la coherencia de poderla vivir. Si en nosotros está la fe de creer al Evangelio, de que Jesús es el Cristo, continuemos haciendo el evangelismo de la Biblia, terminemos con la evangelización mundial, estemos en esa búsqueda incansable de los hijos de paz, de la tierra buena, del tesoro escondido, de la perla preciosa. Hay que estar entonces en esa búsqueda incansable. Recuerden Hechos 5:42, todos los días por el templo y por las casas, dice, no cesaban, no se cansaban, no se agotaban, nada los sacaba, ¿sí? Estaban recién azotados, estaban recién aporreados, estaban recién salidos de la cárcel, no se cansaban, ¿sí? Lo que miramos ahorita, las realidades que sacan a los que creen que Jesús es de Cristo, como pasó con la iglesia primitiva, no cesaban, no se agotaban, no había un pero, no había una excusa, no había una disculpa. ¿Por qué? Porque estaban en el reposo, no les importaba morir, no les importaba estar en una cárcel, no les importaba estar azotados. Estar dentro del reposo me lleva a mí realmente a vivir ese reposo. No hay la queja. Es que la queja me lleva a mí a la incredulidad. Cuando empiezo a quejarme, entonces fácilmente, incredulidad, corazón incrédulo, pecado, ¿sí? Luego gobierno de Satanás y por último la separación. Ahí se termina todo. Entonces, oigamos la voz del Espíritu Santo que nos habla y roguemos realmente a Jesús el Cristo que nos ayude a estar dentro de Él cada vez más. Que pase lo que pase, nuestra fe siga estando en Jesús como el Cristo. Amén. Que nuestra fe nunca lo falte. Amén. Oremos, amado Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de podernos congregar, Señor. Gracias, Señor. De podernos reunir, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, para seguir escuchando tu voz, como bien lo dice el Espíritu Santo. Oramos, Padre, para que realmente este evangelio único y eterno, que Jesús es el Cristo, entre a nuestra vida cada vez más, Señor. Todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, que sean llenos, Señor, llenos de este evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder evidenciar, a tener la coherencia en lo que predicamos, Señor, y en lo que vivimos, Señor. Que podamos, Señor, mostrar a tu Hijo Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra, Señor. Ayúdanos a avanzar cada vez más, Señor. Ayúdanos, Padre,
a demostrar que estamos en ese verdadero reposo, Señor. Que ya no necesitamos correr más, que no necesitamos, Señor, aferrarnos a nada, Señor. Es que lo que teníamos atrás, esas cargas que traíamos, Señor, las hemos entregado. El Cristo las ha recibido. Y hoy nosotros, entonces, gozamos de este verdadero reposo. Ayúdanos, Señor, a que a través de este verdadero reposo podamos cumplir con tu voluntad, Señor. Cumplir con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial. Mostrar a Jesús el Cristo, Señor. Y que entonces puedan verlo y puedan creer en Él, Señor. Puedan ser salvos, Señor. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, Señor, es salvo. Es tu Hijo, es tu pueblo. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias porque nosotros hoy creemos que Jesús es el Cristo. Y creemos, Señor, que estamos en el reposo, Señor. Que no somos partos de nada. Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.